Atención a lo sucedido en la noche de ayer tras el pitido final en Stamford Bridge. Escapa a toda normalidad. No hablamos de una charla técnica corriente. Tampoco es un toque de atención institucional al banquillo. Ni mucho menos un simple ánimo, muchachos. La próxima saldrá mejor. No. Estamos ante un escenario radicalmente opuesto. Hablamos de historia, pues cuando el Barça acababa de consumar una de las debacles más dolorosas, más sonrojantes y más incomprensibles de esta Champions League, justo cuando la plantilla marchaba hundida, cabizbaja, derrotada y humillada rumbo a la caseta de Stamford Bridge, Joan Laporta descendió. Efectivamente, bajó. Y no lo hizo para felicitar, no bajó para consolar, no descendió para regalar palmadas afectuosas, bajó para estallar, bajó porque algo en sus entrañas quebró al contemplar el mismo filme repetirse otra vez más. Y te lo cuento ya, sin tapujos, sin edulcorantes, sin blindar a nadie. Laporta se encaró con Hansi Flick frente a todos los futbolistas. Le recriminó decisiones concretas, le señaló nombres propios, le marcó fallos que no pueden tolerarse más y le dejó cristalinamente claro que así, con esas apuestas, con esos hombres titulares, con esa forma de gestionar las grandes citas, el Barça no va a ninguna parte. Y lo que vas a leer en esta crónica, los jugadores a los que el presidente acusó directamente, los que desaparecieron en el instante decisivo, los que tienen la caseta totalmente ardiendo, dividida, fracturada, los que ya rehúsan jugar con ciertos compañeros porque están hastiados de cargar con culpas ajenas, y lo que Flick replicó cuando fue atacado públicamente ante toda la plantilla, nadie lo está relatando, nadie tiene el coraje de explicarlo, nadie quiere meterse en ese jardín. Pero aquí sí, aquí te lo desvelaremos todo. Quédate hasta el desenlace porque la última sentencia que Laporta soltó en ese vestuario es la que ha partido literalmente al grupo en dos, la que ha dejado heridas abiertas que tardarán mucho en cicatrizar. Y si estás cansado de que te vendan un Barça edulcorado, el Barça oficialista, el Barça del todo va bien, todo bajo control, confiamos en el proceso, entonces esto es para ti, porque hoy llega la realidad desnuda, la verdad que escuece, la realidad que incomoda. Respóndeme algo. ¿Tú recuerdas la última ocasión que viste a un Barça tan diminuto en Europa? La última vez que una noche grande, una de esas veladas donde se presume que los gigantes crecen, nos tumbó por errores infantiles, por apagones mentales, por futbolistas que sencillamente no dan la talla. Porque te lo digo con el corazón en la mano, esto no es un drama futbolístico, esto no es un drama táctico, esto no es que Flick haya planteado mal la pizarra, o que el adversario nos haya vencido estratégicamente. No, esto es un drama de actitud, de jerarquías malinterpretadas, de apuestas erróneas que se reiteran curso tras curso y de efectivos que se borran, que se esfuman, que se empequeñecen justo cuando más urgencia existe. Y ahora reflexiona conmigo un instante. ¿Cómo es posible que en las citas trascendentales siempre falle el mismo? ¿Cómo es posible que siempre cometamos los mismos pecados con los mismos protagonistas? ¿Cómo es posible que existan integrantes que suman 3 años seguidos sin rendir en Europa, sin competir en los duelos que verdaderamente pesan y que sigan siendo indiscutibles en el 11, como si nada hubiera ocurrido, cual si gozaran de un crédito infinito, como si el apellido o el brazalete pesara más que el rendimiento? Y aquí llega la cuestión que formuló Joan Laporta anoche en esa caseta ante todos, con la voz vibrando de furia contenida. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿A quién estamos premiando con la titularidad? ¿Y quién está pagando los platos rotos de estos deslices reiterados? Porque una cosa es caer. El fútbol es así, a veces pierdes. Pero otra cosa muy diferente es caer de esta forma tan dolorosa, tan evitable, tan predecible. Un central que vive revolucionado, que no razona, que se deja arrastrar por la adrenalina y firma la misma expulsión absurda una y otra vez. Otro que va a su aire, pendiente de los focos, de vestir bien, de ser trending topic en redes sociales, pero que no acude a su marca cuando toca ir. Un extremo que marra lo que absolutamente no se puede marrar en el minuto 5 de un duelo de Champions League. Un mediocentro que deambula, que parece que está disputando un bolo de pretemporada en Japón, mientras sus socios se parten la cara, y un bloque entero que se desploma, que se desmorona, que se encoge cada vez que aprieta un oponente serio, cada vez que el choque se pone cuesta arriba. Y mientras tanto, ¿sabes qué percibe la cantera? ¿Qué ven los chavales que están en el banquillo comiéndose las uñas, mordiéndose la lengua, tragándose la rabia?
que no juegan, que no suman, que aunque estén mejor formados, aunque estén más enchufados, aunque muerdan más, aunque tengan más hambre, aunque evidencien día a día en las sesiones que están listos, siempre van por detrás de los nombres, siempre van a la cola de los que tienen cartel, de los que costaron más dinero, de los que llevan más tiempo en el vestuario. Y lo peor de todo es que esto no es inédito, no es la primera vez que nos sucede. Nos ha ocurrido en Milán, nos ha ocurrido en París, nos ha ocurrido en Múnich, y anoche volvió a ocurrir en Londres, en Stamford Bridge, ante miles de culés que abonaron un dineral por ver cómo sus ídolos se rendían antes de tiempo. Pero atención, porque lo que nadie conocía, lo que no ha salido en ninguna comparecencia oficial, lo que no ha filtrado la prensa afín al club, es que Laporta, justo tras el encuentro, en ese pasillo angosto que conduce al vestuario visitante, lo dejó clarísimo con una sentencia que todos oyeron. Las noches grandes no están para experimentos, ni para regalos, ni para romanticismos. Quiero los 11 mejores, no los 11 más famosos. Y aquí, amigo, aquí es donde arranca el verdadero conflicto, porque Flick defendió sus apuestas, defendió a sus hombres, defendió su criterio, y hubo nombres propios, nombres muy concretos, nombres que escocieron, nombres que dividieron. Y ahora sí, lo fuerte comienza aquí, porque cuando el presidente entró en ese pasillo de la caseta, no entró como el dirigente institucional que saluda, que anima, que posa para las fotos. Entró como alguien absolutamente hastiado, hastiado de ver las mismas secuencias repetirse temporada tras temporada, hastiado de ver las mismas caras protagonizando las mismas debacles mayúsculas, hastiado de prometer a la parroquia que esto va a cambiar y luego comprobar que nada cambia. Y te voy a narrar la frase exacta, palabra por palabra, que espetó nada más acceder a ese vestuario. Una oración que dejó a medio equipo en silencio, congelados, sin saber dónde mirar. En los partidos grandes juegan los preparados, no los que tienen nombre. Y ahí se giraron todos, porque esa aseveración no era genérica, no era filosófica, no era una reflexión abstracta sobre el balompié, no carecía de destinatarios claros, tenía nombres y apellidos. Y tú ya intuyes cuáles son, porque son los mismos que llevan 3 años seguidos fallando en Europa. Son los mismos que en la Liga parecen intocables y luego en Champions se evaporan. Son los mismos que acumulan errores garrafales en las eliminatorias decisivas, mientras otros desde la banda solo pueden contemplar impotentes cómo se tiran encuentros que se podían ganar. Pero aguarda, porque lo peor no es eso. Lo peor no es que Laporta haya estallado. Lo peor es lo que Flick replicó, porque Flick, con calma aparente, con un tono bajo pero firme, con esa seriedad alemana que le define, soltó una frase que también generó muchísimo ruido: confío en mis líderes. Y Laporta, sin pensárselo ni un segundo, sin dejarle concluir, le contestó con una interpelación cargada de ironía y de rabia contenida: líderes. ¿Eso te parece liderazgo? Y aquí se desata el verdadero seísmo interno, porque ahí ya no están discutiendo de táctica, ya no están debatiendo si jugamos con 3 zagueros o con 4, ya no están hablando de si presionamos alto o bajo, ya no están charlando de casualidades ni de infortunio, están hablando de Ronald Araujo, están hablando de Ferran Torres, están hablando de Frenkie de Jong, están hablando de Jules Koundé. Y te voy a decir una cosa que duele, pero que es cierta. Laporta lleva meses tragándose este enfado, meses viendo a Araujo cometer la misma expulsión una y otra vez en los mismos contextos, en las mismas coyunturas. Meses viendo a Ferran encadenar un tanto espectacular un día y luego desaparecer 3 semanas seguidas. Meses viendo a Frenkie trotar por el césped en las noches grandes como si el duelo fuera un entrenamiento sin trascendencia, como si estuviera de paseo por el Vondelpark de Ámsterdam. Pero lo que nadie sabía hasta hoy, lo que no se había filtrado, es que Laporta no bajó simplemente a opinar, no bajó a dar su parecer, bajó a exigir un giro real en la alineación tipo, a exigir meritocracia de verdad, no meritocracia de boquilla, a exigir que se terminen los privilegios de una vez por todas, a exigir que quien juegue sea porque se lo ha ganado en el verde, no porque lleva más tiempo en la entidad, o porque costó más millones, o porque tiene más followers en Instagram. Y te lo avanzo ya porque sé que lo estás barruntando. Sí, Laporta señaló y señaló duro. Señaló con nombres y apellidos delante de todos. Pero espera, porque lo que viene ahora es todavía más contundente.
Lo que viene ahora es el nombre que realmente incendió ese vestuario, el nombre que ha generado la brecha más grande que se recuerda en los últimos años. Porque el mandatario no bajó para soltar frases genéricas de motivación, no bajó para hablar del colectivo en abstracto, no bajó para decir «ánimo, chicos, la próxima será diferente». No, bajó para señalar, y el primero en caer, el primero en recibir el impacto directo de su ira fue Ronald Araujo. Te narro la frase exacta que le soltó a Flick delante de todos los jugadores, delante del staff técnico, delante de los delegados, delante de todo el mundo. Ronald no está para partidos grandes ni hoy, ni este año, ni el anterior. Y el vestuario se quedó helado porque Laporta no estaba hablando únicamente del error de ayer en Londres, no estaba hablando solo de la expulsión absurda que dejó al equipo con 10 efectivos cuando todavía se podía remontar. Estaba hablando de Milán, estaba hablando de París, estaba hablando del PSG, estaba hablando de 3 años consecutivos en los que Ronald Araujo ha sido expulsado o ha cometido errores gravísimos que han tirado al equipo a la lona en noches importantes, en noches de Champions, en noches en las que el Barça se jugaba su credibilidad europea. Y el presidente prosiguió porque una vez que abrió la compuerta ya no había forma de frenarlo. No podemos seguir jugando con 10 en cada Champions. No podemos seguir regalando partidos de esta manera. No podemos seguir perdonando lo imperdonable. Y Flick, serio, intentando defender a su pupilo, intentando mantener la autoridad que un míster debe tener sobre su caseta, dijo con firmeza: Ronald es nuestro capitán. Es importante para el grupo. Es un líder defensivo. Y Laporta lo cortó en seco sin dejarle terminar la oración. Capitán no es el que grita. Capitán es el que piensa y Ronald no piensa. Fue durísimo. Fue una de las sentencias más crudas, más directas, más hirientes que se han pronunciado en un vestuario del Barça en muchísimos años. Y puedes imaginar el clima que se generó en ese instante. El silencio incómodo, las miradas que se cruzan, los futbolistas que no saben si intervenir o permanecer callados, los que aprueban internamente lo que están oyendo y los que se sienten atacados, humillados, señalados injustamente. Y entonces llegó el segundo señalado, Ferran Torres. Y aquí Laporta ya no se contuvo en absoluto, ya no midió las palabras, ya no cuidó las formas. Ferran no puede fallar lo que falló anoche, no en Londres, no en Champions, no con el meta vencido, no en el minuto 5 del encuentro. Y siguió porque tenía mucho más que decir. Y si encima falla cada control, y si encima no baja a ayudar en defensa, y si encima se mete un gol en propia junto con Koundé, sin que nadie les presione, ¿qué hacemos? ¿Qué mensaje le estamos trasladando a los jóvenes que están en el banquillo? ¿Qué les estamos diciendo a Casado, a Bernal, a Gerard, a Roney? Que da igual lo que hagan en los entrenamientos, que da igual cuánto se esfuercen, que siempre van a estar por detrás de los nombres grandes. Y aquí es donde entra la parte más peligrosa de todo esto, la división real del vestuario, porque mientras Laporta soltaba estas bombas, mientras señalaba directamente a jugadores que vestían la elástica del Barça, otros compañeros reaccionaban de formas muy distintas. Lewandowski asentía con la cabeza. Lamine Yamal miraba al suelo visiblemente frustrado con esa rabia contenida de quien lo da todo y siente que no es suficiente porque otros no acompañan. Rafinha movía la cabeza de un lado a otro como diciendo: esto ya lo sabíamos, esto ya lo veníamos viendo desde hace tiempo. Y Frenkie de Jong ni pestañeaba ni se movía porque Frenkie sabía perfectamente lo que venía después y vino. Laporta lo miró directamente a los ojos y le preguntó sin rodeos: ¿y tú cuántos kilómetros has hecho hoy? ¿3? ¿4? ¿Eso es correr en Champions League? ¿Eso es darlo todo en un choque decisivo? Le reprochó que anduvo prácticamente todo el duelo, que desconectó mentalmente, que no lideró absolutamente nada, que no tiró del carro cuando el equipo lo necesitaba, que mientras él caminaba tranquilamente por la medular, como si aquello fuera un bolo amistoso, en la banda estaban Casado, estaba Bernal, estaba Gerard, estaba Roney, todos ellos muriéndose de ganas por jugar aunque fuera un minuto, aunque fueran 10 minutos para demostrar que ellos sí están dispuestos a dejarse la piel. Y Laporta remató con la frase que más daño hizo de todas, la sentencia que realmente rompió el vestuario en dos mitades irreconciliables. Los que se borran en Europa no pueden ser intocables. Se acabó. Y ahí, en ese preciso segundo, el vestuario del Barça se partió literalmente en dos. Porque hubo jugadores que aprobaron internamente esa bronca, jugadores que se dejan la vida partido tras partido,
jugadores que nunca fallan en actitud, jugadores que compiten siempre al máximo, que corren cada balón como si fuera el último, que no se rinden jamás, y esos jugadores en el fondo estaban de acuerdo con todo lo que Laporta estaba manifestando. Pero también hubo jugadores que sintieron esa reprimenda como una humillación pública. Jugadores que quedaron tocados, jugadores que se saben señalados, jugadores que ahora tienen una presión enorme encima. Ese fue el momento exacto en el que el Barça se dividió. Y lo que pasó después fue todavía peor, porque cuando Laporta terminó de hablar, cuando dejó caer todo el peso de su frustración sobre la mesa, Flick se levantó despacio, pero con firmeza, y lo que dijo, según varios jugadores que estaban presentes, dejó la sala completamente helada. Los que criticas son mis jugadores, los que tú llamas errores son mis decisiones. Y ahí se cruzaron dos modelos completamente diferentes de entender el Barça del palco y el Barça del banquillo. Flick continuó defendiendo su postura con argumentos que desde su punto de vista tenían sentido. Si yo saco a Araujo es porque para mí es el líder defensivo, es el que mejor manda atrás, es el que tiene más presencia física. Si pongo a Ferran es porque ha respondido, porque metió 2 goles contra el Athletic, porque cuando ha tenido minutos ha marcado. Yo no entreno por impulsos, yo no tomo decisiones emocionales, entreno por confianza, por jerarquías, por lo que veo en el día a día. Y Laporta, que ya venía muy caliente, que llevaba semanas acumulando esta rabia, le devolvió la pelota con una contundencia brutal. ¿Confianza en quién? En el que te deja con 10 jugadores cada vez que juega Champions. ¿En el que falla un mano a mano con el portero vencido en el minuto 5? ¿En el que camina en un partido decisivo mientras otros se mueren por entrar? ¿Esa es tu confianza? A partir de ese momento, aquello dejó de ser una charla constructiva y pasó a ser un cruce de visiones irreconciliables, un choque de modelos, y los jugadores lo notaron perfectamente. Se miraban entre ellos con incomodidad. Había tensión real, tensión que se podía cortar con un «Ons o man, ten por fan», tensión que se podía cortar con un choque de modelos, y los jugadores lo notaron perfectamente. Se miraban entre ellos con incomodidad. Había tensión real, tensión que se podía cortar con un cuchillo, y fue entonces cuando ocurrió lo que realmente parte el vestuario en 2 bandos que difícilmente van a reconciliarse a corto plazo, porque en cuanto el presidente salió del vestuario, dando un portazo metafórico, 2 grupos se formaron de manera automática, de manera natural, sin que nadie tuviera que decir nada. El primer grupo está formado por los que están absolutamente hartos, los que sienten que siempre pagan justos por pecadores, los que sí corren, los que sí compiten, los que no fallan nunca en actitud, los que lo dan todo en cada sesión y en cada partido. Entre ellos están Lewandowski, que a sus años sigue siendo el más profesional de todos. Lamine Yamal, que con 17 años ya se comporta como un veterano. Cubarsí, que cada vez que juega demuestra que tiene más cabeza que muchos con 10 años más de experiencia. Balde, que siempre va al límite físico. Rafinha, que se parte la cara en cada duelo. Eric García, que cuando juega lo hace con una seriedad tremenda. Incluso se habla de Joan García, que aunque no juegue está en sintonía con este grupo. Gente que lo dio absolutamente todo en Londres y que está cansada, agotada, harta de ver cómo los errores de otros tiran por tierra su esfuerzo, cómo su trabajo, su sacrificio, su entrega se va al garete por culpa de decisiones incomprensibles o de errores que ya no se pueden seguir justificando. Y luego está el segundo grupo, los señalados, los que Laporta apuntó directamente con el dedo, los que se saben cuestionados por el presidente, los que están tocados mentalmente, los que ahora tienen una mochila enorme que cargar. Aquí entran Ronald Araujo, que debe estar destrozado por dentro después de escuchar lo que escuchó. Ferran Torres, que sabe que su error del minuto 5 le puede costar muy caro. Frenkie de Jong, al que le han dicho en la cara que camina cuando debería correr. Jules Koundé, que últimamente parece más pendiente de la moda, de las pasarelas, de vestir bien, de ser influencer, que de lo que realmente importa dentro del campo. Y te digo algo muy serio, este grupo quedó tocado, muy tocado, profundamente tocado, porque no solo fue la bronca de Laporta, no solo fue que el mandamás les señalara delante de todos, es que además cuando salieron de ese vestuario, algunos compañeros no los defendieron. Ni una palabra, ni un gesto, ni un vamos, estamos todos juntos,
Esto es cosa de todos. Nada. Silencio absoluto. Y ese silencio dice muchísimo más que cualquier palabra. Y mientras tanto, en una esquina de ese vestuario estaban los chavales, los jóvenes, los de la cantera Casadó, Bernal, Gerard, Roney, mirando todo esto con los ojos muy abiertos, procesando lo que estaban viendo, procesando lo que estaban escuchando y pensando exactamente lo mismo. Ellos caminan y juegan 90 minutos. Nosotros sudamos en cada entreno y no olemos ni el césped. Ese pensamiento, esa semilla de resentimiento, de frustración, de injusticia percibida, se va a convertir en un problema muy serio dentro de poco tiempo, si las cosas no cambian radicalmente. Pero lo peor de todo llegó después, cuando el ambiente ya estaba completamente enrarecido, cuando ya parecía que no podía haber más tensión, porque cuando Flick se quedó solo con su cuerpo técnico, con sus ayudantes, con los preparadores físicos, cuando ya no había jugadores delante, soltó una frase que según uno de los delegados que estaba cerca, fue el verdadero estallido interno definitivo. Si Laporta quiere elegir el 11, que entrene él. Ahí se rompió todo. Ahí empezó la tormenta de verdad. Porque esa frase significa que Flick siente que su autoridad ha sido cuestionada públicamente, que su criterio ha sido puesto en duda delante de toda la plantilla, y que ahora tiene un problema enorme de gestión interna. Y ahora viene lo importante de verdad. Porque todo esto que te acabo de contar no se queda en una simple bronca, no se queda en un calentón de vestuario, no se queda en unas frases dichas en caliente que mañana se olvidan. No. Esto tiene consecuencias, consecuencias muy serias, consecuencias que van a marcar el resto de la temporada y posiblemente el futuro de varios activos en el club. Primero, Araujo y Ferran han sido señalados oficialmente en la directiva, lo tienen clarísimo. No se puede competir en Europa con dos jugadores que en noches grandes te condenan una y otra vez. Ya no es mala suerte, ya no es un error puntual que le puede pasar a cualquiera. Son patrones, son tendencias, son errores que se repiten con una regularidad alarmante. Araujo, roja en Milán, roja contra el PSG, roja en Londres. 3 años consecutivos, 3 partidos absolutamente clave, 3 expulsiones que te destrozan la eliminatoria y Ferran, mano a mano fallado con el portero, completamente vencido, controles perdidos constantemente, y ese balón que se mete junto con Koundé dentro del arco prácticamente solos, sin presión rival. La sensación dentro del club es clara, la paciencia se acabó. Y te digo más, hay voces muy importantes dentro de la Junta que ya hablan abiertamente de ponerlos en el mercado en verano si la situación sigue por este camino. Segundo, el conflicto entre Flick y Laporta ya es real, ya no es algo que se pueda arreglar con un café, ni con una reunión de 10 minutos, ni con un vamos a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Aquí hay dos formas completamente distintas de entender el fútbol que han chocado de frente. Laporta quiere meritocracia real, quiere orgullo, quiere cantera, quiere intensidad, quiere jugadores que se dejen la vida, quiere que quien juegue sea porque se lo merece, no porque tenga nombre. Y Flick, por su parte, quiere jerarquías, quiere confianza en los líderes, quiere repetición de esquemas, quiere estabilidad en el 11 y quiere, sobre todo, que no se le toque su autoridad. Dos modelos, dos mundos, dos visiones y un vestuario en medio que no sabe hacia dónde mirar. Y por primera vez desde que Hansi Flick llegó al banquillo del Barça, tiene dudas reales sobre su control del grupo, sobre su capacidad de manejar un vestuario que ahora está fracturado, y Laporta por primera vez en años se está planteando seriamente si el Barça necesita un entrenador más emocional para estas noches grandes, un entrenador que sepa leer mejor los partidos importantes, un entrenador que tenga más carácter para tomar decisiones difíciles, aunque sean impopulares. Tercero, y esta es la parte más peligrosa de todas, el vestuario está partido en dos, y no es que se discuta fútbol, no es que se discuta táctica, se discute compromiso, se discute actitud, se discute orgullo, se discute quién se deja la piel de verdad y quién va de paseo. Y cuando un grupo siente que corre más que otro, que se deja más la vida, que se parte más la cara, que sufre más, que compite más, el vestuario empieza a fracturarse de una manera que es muy difícil de reparar. Y en el Barça se está notando clarísimamente. Rafinha, Lamine, Cubarsí, Balde, toda esa gente que se mata partido tras partido, están cansados de mirar hacia atrás y ver que otros compañeros caminaron en Londres, que otros compañeros no compitieron con la intensidad necesaria,
que otros compañeros fallaron lo que no se puede fallar. Y mientras tanto, los chavales del filial, los que vienen de abajo, los que tienen hambre, los que quieren comerse el mundo, ven que no juegan aunque estén mejor que los titulares, aunque en los entrenamientos demuestren más, aunque tengan más ganas, aunque estén más preparados mentalmente. Ese es el cóctel perfecto que siempre acaba explotando de la peor manera posible. Y ojo a esto, porque hay algo nuevo que antes no pasaba. La afición ha elegido bando y lo ha elegido claramente. Para la gente que va al estadio, para la gente que sufre desde las gradas, para la gente que se gasta su dinero en seguir al equipo, la culpa está clara. Araujo por sus expulsiones repetidas, Ferran por su error imperdonable, Frenkie por caminar cuando debería correr, Koundé por sus despistes constantes y Flick por seguir eligiéndolos una y otra vez. A pesar de todo, eso cala, eso pesa, eso llega al vestuario. Los jugadores leen las redes sociales, los jugadores escuchan lo que se dice en la calle, los jugadores saben perfectamente qué piensa la afición, y cuando sientes que tu propia gente está en tu contra, el rendimiento cae todavía más. Y ahora déjame que te haga una reflexión final antes de terminar. Lo que pasó en Stamford Bridge no es un accidente, no es un día malo que le puede pasar a cualquiera, no es un simple tropiezo en el camino, es un reflejo, el reflejo exacto de un club que quiere desesperadamente volver a ser grande, que quiere recuperar su estatus en Europa, que quiere volver a ganar Champions, pero que todavía no sabe con certeza quién está realmente preparado para estas noches y quién no lo está. Un Barça dividido internamente no puede ganar en Europa. Un Barça sin meritocracia real tampoco. Un Barça con jugadores que caminan en partidos de Champions, mientras otros se parten la cara, mucho menos. Y si algo tiene que cambiar, tiene que ser ahora, no en junio, cuando ya sea demasiado tarde, no al final de temporada, cuando ya esté todo perdido, no cuando ya no haya nada que hacer. Tiene que ser ya en los próximos partidos, en las próximas decisiones, en las próximas alineaciones, porque si Flick no rectifica, si Laporta no consigue imponer su visión, si el vestuario no se une de verdad dejando egos de lado, esta temporada puede acabar siendo un desastre histórico. Ahora te pregunto a ti, ¿de quién crees que es la culpa esta vez? ¿La bronca de Laporta fue justa o se pasó de la raya? ¿Flick debe castigar a los señalados en los próximos partidos o debe mantener la jerarquía y la confianza en ellos? ¿Está el Barça realmente a tiempo de salvar esta temporada o ya es demasiado tarde?